y en cada momento de nuestra vida. Esta mañana yo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. Si pueden acompañarme a leer en Mateo capítulo 4, Mateo 4, 18 a 22. Pueden abrir su Biblia o leer a través de la pantalla. Mateo 4, 22. Mateo 4, 22. 18, 22. Vamos a leerlo todo junto en el nombre de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes al instante, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Dios eterno, poderoso eres entre todas las naciones, grande y soberano ante toda la creación. Gracias por la oportunidad que nos concede esta mañana de estar en tu casa, y gracias por darnos tu palabra como un alimento espiritual. En este momento, Dios eterno, queremos compartir la verdad de tu palabra, pero tú conoces nuestros corazones débiles, ignorantes, corazones humanos teñidos y manchados de pecado. Oramos para que en el nombre de Jesús tu palabra tenga un efecto positivo, para que nuestro espíritu sea alimentado y para que de una manera especial tú hables a través de quien predica. Pon en el corazón de cada hermano la semilla que dará fruto, Señor. Gracias, Dios mío y Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La mañana de hoy quiero compartir esta palabra que lleva como título: Tú fuiste elegido. Tú fuiste elegido. Y yo no quiero hablar en esta mañana sobre que fuiste elegido en el término de la salvación, porque eso ya lo hemos visto antes. No. Yo quiero hablar del término elegido con un propósito específico en este plano de la tierra. Yo no sé si en algún momento usted ha sido elegido para algo especial o que usted ha querido. Quizá para una posición en su trabajo, habían varios candidatos, pero lo eligieron a usted. Quizás en una rifa, yo voy a rifar algo y ya de antemano yo sé a quien yo quiero que salga. Es una rifa aleatoria y al final salió usted. Quizás en algún momento dado hay un puesto, un regalo, una bendición, si pudiéramos llamarle, para una sola persona, y esa persona es usted. Usted fue elegido para algo. Yo no sé si usted cree que ha sido elegido para algo más especial que todo lo que pasa en este plano de la tierra humana. Pero en mi caso, yo sí me considero que yo fui elegido para un propósito del Señor. Dios me llamó para cumplir una tarea más grande que cualquier cosa en este plano de la tierra. Y se lo digo porque para hacer lo que yo hago y vivir como yo vivo, yo tengo que tener algo especial que no nació de mí, sino que Dios puso. Porque, por ejemplo,
esta mañana yo me levanto toda la mañana, todos los domingos a las 5 de la mañana, me siento en la computadora a revisar la prédica, a corregir, a orar y ese tipo de cosas. Pero hoy era un día en el que el cuerpo, la carne de este servidor no quería estar aquí, porque yo me desperté, me senté en la computadora, miré y me acosté en el piso. Ahí dormí como 15 minutos, me paré, volví y dormí como 20 minutos más, cosa que yo no hago. Pero mi cuerpo estaba muy agotado y yo lo que quería era quedarme acostado. Pero lamentablemente eso es lo que yo quiero. Pero el propósito para el cual Dios me llamó no es ese. Muchas veces quizás yo queriendo, bueno, ahora mismo hay un torneo de baloncesto que va a empezar. Yo quisiera no ser el predicador para yo irme a jugar basquetbol, porque me encanta el basquetbol y quisiera jugar en el torneo. Pero Dios no me llamó a mí para que jugara basquetbol. Dios me llamó con un propósito más especial que cualquier cosa que a mí humanamente me guste. No sé si me doy a entender. Cuando tú eres elegido para hacer algo, tú tienes que morir al hombre para vivir por el Espíritu. A los deseos de las cosas humanas que a ti te gustan, que a mí me gustan y que a todos nos encanta algo, tenemos que aprender a morir a eso para cumplir con el propósito o el llamado con el cual Dios nos eligió. Yo no sé si usted todavía no asume en su vida o no cree que Dios lo ha llamado para hacer algo específico. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que si usted no tuviera algo especial de Dios, usted no estaría aquí en la iglesia por tantos años. Hace rato que usted se hubiese ido. Hace rato que usted se hubiese cansado de levantarse los domingos en la mañana. Alguien me dijo, ¿por qué ustedes no ponen el culto a las 9, aunque sea 9:30 o 10? Porque despertarse a esa hora temprano. Y quizá pudiera tener un grado de verdad en ese punto humano. Pero a ninguno de los que estamos aquí nos molesta despertarnos a esa hora, porque ya estamos acostumbrados, tenemos tantos años, hemos adaptado esto a nuestra vida y es fácil venir a la iglesia a las 8 de la mañana. Quizá quisiéramos acostarnos por el sueño, pero ya la costumbre de nuestro cuerpo, el hábito, no nos hace ver eso como un problema. Entonces yo creo que si usted no tuviera algo especial de parte de Dios, usted estuviera en su casa acostado a esta hora, o quizás haciendo cualquier otra cosa, porque yo sé que todo el que está aquí tiene algo que hacer. Sin embargo, hoy usted está aquí porque Dios ha puesto algo especial en su vida. Cuando yo digo que Dios te eligió, yo no quiero, como dije anteriormente, concentrarnos en el tema de la salvación. No, yo creo que Dios nos eligió para hacer, cumplir, realizar una tarea en este plano de la tierra. Yo hablo de que Dios nos eligió porque hay un propósito con el cual Dios me llamó. Hay una tarea más allá de todas las ocupaciones del día a día que usted tiene. Usted no es un producto de la casualidad. No está aquí por designio de su papá y de su mamá que un día le dijeron, vaya a la iglesia, mijo. Yo cuando empecé a venir a la iglesia, yo no tenía ni un amigo cristiano, ni un familiar, nada. Mire, yo no tenía ni un vecino cristiano. Y empecé a ir a la iglesia. Yo no tenía nada. No tenía una motivación de alguien que me dijera, ve a la iglesia. Yo no tenía un empujón de que mi mamá y mi papá eran cristianos y tenían la motivación de que yo siguiera a Jesús. Como mismo pasó con la mayoría de los jóvenes aquí en la iglesia. Aquí la mayoría no teníamos una motivación de papá y mamá diciéndome vaya a la iglesia. Nosotros por el contrario, lo que nos decían, ¿qué es lo que tú buscas tanto allá metido? Ven para tu casa, o a esto, o a aquello. Pero aún así, estamos aquí, gloria a Jesús. Aún así permanecemos en el camino. Por eso yo creo que el Señor nos ha elegido a nosotros con un propósito. Usted no es producto de la casualidad.
Usted está aquí porque Dios lo eligió. Dios te eligió para que seas un discípulo y para que hagas discípulo. Dios lo eligió para que usted sea portador de un mensaje de salvación. Dios te eligió para que usted pueda conocer las maravillas del reino. Dios le eligió para que usted sea copartícipe, colaborador, trabajador en el plan más espectacular de toda la existencia humana y del universo. Y si bien es cierto, hoy usted puede desempeñar en el ambiente de los negocios, puede desempeñarse en el marco laboral con excelencia, con buena capacidad, siendo buenos empleados, buenos negociantes, buenos técnicos. Eso es excelente. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos habla de Dios. Si somos médicos, si somos técnicos, si somos maestros, cualquier cosa que desempeñemos, hacerlo con calidad, habla del Dios al que nosotros le servimos. Fíjese que cuando usted hace cualquier cosa, si usted hace un disparate, la gente va a decir, ¿y eso qué es cristiano? Porque lo bueno y lo malo que nosotros hagamos habla de Dios. No tanto de nuestra persona, lo que van a decir, pero ¿y él no es cristiano? De la misma manera, cuando usted haga la cosa bien, cuando hay gente que lo va a recomendar, la gente dice, fulano esto, y es cristiano también. Le aportan eso a su capacidad porque saben el manejo, cómo usted se comporta, cómo se maneja. Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que aunque usted sea productivo en el área de los negocios, en el área laboral, en el área de cualquier cosa que usted se esté desempeñando, Dios no lo llamó a usted para eso. Eso es complemento de su existencia por el paso de esta tierra. El plan de Dios y a lo que Dios lo llamó es para que dentro de ese marco en lo que usted se desarrolla, usted pueda ser portador de un mensaje. Y cada vez que hablo de esto, recuerdo al pastor Miguel Núñez, siendo médico en Estados Unidos. Él tenía clase bíblica con sus pacientes. Él hablaba con sus pacientes y aparte de darle cumplir con su trabajo como médico, también le predicaba el evangelio. Y quienes creían y quienes querían ese consejo pastoral, formaban grupo con él y desde su carrera médica influenció a mucha gente. Desde su posición de infectólogo, tuvo muchas personas homosexuales a las cuales le predicó el evangelio. Hasta un vendedor de pico y pala que anda en la calle en un motor vendiendo pico y pala con una bocina, al final dice, y recuerda que Cristo te ama. Dios no lo llamó a él para que venda pico y pala en la calle, pero a través de eso él está cumpliendo el rol para lo que Dios lo llamó. Dios no te llamó para que tú seas profesor, pero a través de ser profesor, tú tienes que mostrarle el amor de Dios y el evangelismo a los niños. Fue para eso que Dios te ha llamado. Para eso Dios te ha elegido. Lo grande no es que tú seas un gran profesional, es que tú siendo un gran profesional puedas cumplir con la misión que el Señor te ha llamado. Y hablo esto por lo que hemos leído esta mañana. Hoy nosotros empezamos leyendo un escenario en el cual Jesús llama a quienes luego se iban a convertir en los hombres más grandes, transmitiendo el mensaje más grande que el hombre más grande en toda la historia humana vino a traer a este mundo. El mensaje de salvación. Hace más de 2000 años atrás, en una pequeña aldea llamada Galilea, junto a un mar de pescadores,
Digo de pescadores porque el mar de Galilea comprendía a 30 pueblos a su alrededor y todo el mundo iba allí a pescar. Muchos hombres comunes y corrientes se juntaban allí. Era el trabajo del día a día para aquellos que no tenían alguna preparación. La mayoría de los hombres en el tiempo de Cristo buscaban la manera de cómo prepararse en una área específica. Y la mayoría de los jóvenes buscaban también la idea de seguir la cultura, el judaísmo, de seguir todo lo que tenía que ver con el cuidado de su religión en la época. Estudio de la Torá, estudio de todo lo que tenía que ver con los manuscritos antiguos. Pero esto era un trabajo para aquellos un poquito más intelectuales. El trabajo de la pesca era un negocio rentable en aquellos tiempos. Era un oficio rentable. Pero la mayoría de hombres que hacían este trabajo eran personas comunes y corrientes, sin estudios realizados, sin una gran inteligencia académica. Eran pescadores, sin educación, sin formación, sin talento especial, más allá del conocimiento de lo que tenía que ver con su oficio. ¿Ellos eran brutos? No, ellos no eran brutos. Ellos sabían dónde echar la red, conocían el mar. Eran muy astutos porque habían aprendido bien su oficio, pero no eran hombres de academia, no eran hombres de intelecto común, general, comunes y corrientes. En tiempo de Cristo, los judíos elegían a su maestro. Los jóvenes empezaban a estudiar la Escritura, la Torá, y veían a los maestros, y ellos podían elegir a cuál maestro, si ellos iban a decidir seguir estudiando la Torá, ellos buscaban el maestro que más se asemejara a lo que ellos buscaran, y iban y le decían al maestro, maestro o rabí, puedo ser su discípulo. Y el rabino observaba las cualidades y el conocimiento y lo aceptaba o no. El rabino veía si podía o no aceptarlo como su discípulo. Sin embargo, en el caso de Cristo pasó todo lo contrario. La Biblia dice que Jesús fue quien eligió a sus discípulos. Fue el rabino en este caso quien los eligió a ellos. Hombres sin conocimiento, sin interés inmediato en lo que Jesús habría de hacer en el futuro, hombres que no sabían quién era este maestro, hombres que no tenían un pensamiento más allá del mar y de los peces. Jesús los eligió a ellos. Y en el contexto de hoy, ser elegido para desempeñar algún rol en la sociedad es motivo de regocijo. ¡Wow! Me eligieron. Cuando usted es elegido, es alguien que destacó entre los demás. Es alguien que tiene un mérito, algún reconocimiento, tiene algo especial por el cual a usted lo eligieron. Nosotros tenemos un programa, se llama Evangelismo Urbano, y nosotros fuimos nominados o elegidos para el premio Galardón. Un premio es como los soberanos, pero cristianos. Premian el arte cristiano. Y hace un año atrás yo le dije a Antonio, a mi compañero, le digo, mira, tenemos que trabajar duro para que nos nominen. Ahora no nos conoce nadie aquí, pero vamos a trabajar duro para que nos nominen. Y así lo hicimos. Y este año, entre tanta gente que hacen lo que nosotros hacemos, a nosotros nos nominaron. Y yo veo la nominación y están llegando y llegando y no veo la mía. Y por un momento me siento decepcionado y le digo, fulano, Antonio, ¿pero y qué pasó? No nos nominaron. Me sentí un poco decepcionado. Pero
Como a los 2 días, cuando él me manda eso, yo casi brinco. ¡No nominaron! Y publica todo en las redes, ahí, porque me eligieron. El trabajo que yo estaba haciendo, lo eligieron. Por encima de varias gente que hacen lo que yo hago, a mí me tomaron en cuenta. Eso es un motivo de regocijo. Cuando a usted lo eligen, bueno, quiera Dios que ganemos, que eso es lo importante. Ganar es lo más importante. Pero cuando a usted lo eligen, usted destaca por encima de la mayoría que hacen lo mismo que tú estás haciendo. Cuando usted es elegido como un jugador, empleado o artista del año, es porque usted hizo un mejor trabajo que los demás. Fuiste más relevante, más competente. Tu trabajo te hizo meritorio para ser elegido. Y así funcionan las cosas en el mundo. Pero en el mundo de la fe, mis amados hermanos, no funciona de la misma manera. Dios no te elige porque tú seas mejor que los demás. La Biblia dice que el Señor le dijo a Israel: yo no lo elegí a ustedes por ustedes ser mejor que los otros pueblos. Dios no te elige porque tú seas más capaz. Dios no te elige por tu estatura, tu raza, tu situación social o económica. No, mis amados hermanos, Dios te elige únicamente porque te elige. ¿Cómo así? Sí, porque yo no te voy a decir Dios te eligió porque tú tienes un llamado especial y Él sabe que tú vas a hacer tal y tal cosa. No, Dios te eligió simplemente y te va a capacitar para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Dios te va a elegir sin una previa preparación para prepararte. Los apóstoles no tenían ninguna preparación y permanecieron 3 años con Jesús. Y fueron preparados para luego salir y cumplir con el propósito con el cual Dios los preparó. Dios los elige simplemente porque en su gran soberanía Él decide elegirte a ti. ¿Para qué? Para que seas un discípulo, que aprendas, que te forme y luego que salga y hagas discípulo. Mateo capítulo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo ellos? Echaban la red en el mar. Estaban trabajando, tenían ocupaciones, estaban ocupados, porque eran pescadores, igual como nosotros. Algunos contadores, otros maestros, otros doctores, hay otros técnicos. Cada uno tiene su ocupación, cada uno tiene su oficio. Y estamos trabajando y Jesús llega a nuestro lugar de trabajo. Jesús llega en aquel momento al lugar donde nosotros estamos desempeñando una obra, un trabajo, donde estamos ocupados. Y Jesús le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús no le va a quitar su trabajo. Jesús va a direccionar su trabajo a otro lugar. Ustedes van a seguir siendo pescadores, pero ahora van a pescar almas para Cristo. Ustedes van a seguir pescando, pero ya no peces comunes y corrientes. Ustedes van a seguir cumpliendo con su rol, pero va a estar direccionado en otro foco. ¿Qué cualidades especiales tenían estos hombres para que Jesús lo eligiera? Yo me imagino estos hombres sudados, con escama en todo su cuerpo, con un bajo a sudor, trasnochados porque amanecían en el mar pescando. Quizás no tuvieron una buena pesca como de acostumbrado y están, dice la Biblia, echando la red. Y aparece este hombre que ellos ya lo habían visto, pero no sabían quién era, y le dice: vengan en pos de mí, síganme,
y yo lo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué tenían ellos de diferente a los otros hombres comunes y corrientes que no estaban en el mar pescando, que estaban quizás estudiando la Torá, que tenían más conocimiento, que eran rabinos, que eran sacerdotes, que eran escribas y podían quizás realizar un trabajo más acabado que estos simples pecadores? ¿Qué tenían ellos de especial? Ellos no tenían nada, igual como nosotros. No tenemos nada de especial. Eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres, estos hombres totalmente cambiaron su vida. Dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Dejaron todo lo que estaban haciendo en el momento y siguieron a Jesús. Yo no sé qué está haciendo usted en este momento que no le permite seguir a Cristo. Yo entiendo que todos tenemos ocupaciones igual que lo tenían los apóstoles, pero ¿qué cosa te está limitando tanto que tú no puedes seguir a Jesús? Amados hermanos, ¿cuáles son las redes que lo tienen a usted amarrado para no seguir a Cristo? Dice la Biblia que ellos entonces, dejando todo al instante, le siguieron. Seguir a Cristo, mis amados hermanos, implica muchas veces tener que dejar a aquellos que nos limitan. Personas, amigos, hábitos, acciones, todo lo que nos limita a seguir a Cristo propiamente. Y yo honro la vida de Papo. Nuestro hermano Papo trabajaba los domingos y yo recuerdo que casi por 2 años Papo y yo solo aquí. Salía del trabajo, no puedo venir los domingos al culto en la mañana, pero voy a ir en la tarde. Y Papo tenía que venir el domingo en la tarde y sentarse ahí casi durmiéndose, cansado del trabajo, y yo intentando predicarle la palabra, porque no es lo mismo predicarle un sermón que yo predico aquí para 20, 30, 15 o 50 personas, para luego predicárselo a una sola persona que se me está durmiendo. Y Papo traía su ofrenda, Papo venía, Papo participaba en el culto, y casualmente le tocaba orar todos los domingos porque nada más éramos él y yo. Pero él no entendía que el trabajo no me va a limitar a mí para yo no ir al culto. Hay que buscarle la vuelta. Las redes no lo sostuvieron para que no siguiera. Mis amados hermanos, Cristo los está llamando de la misma manera que llamó a los apóstoles. Dejen sus redes y síganle ahora. Porque al final, aunque sus redes se llenen de peces, no van a entrar al cielo con sus redes llenas de peces. Aunque su bolsillo se llene de dinero, aunque usted sea un profesional en el área y usted tenga todos los bienes materiales que quizás yo también quisiera tener, se va a quedar afuera con todo su dinero. Cristo está dando la oportunidad ahora de que dejes las redes y le siga. Y quizás alguien pudiera decir, tú estás predicando eso, pero tú no sabes. Mire, aquí nadie sabe más que yo. De corazón se lo digo. Aquí nadie sabe lo que a mí me ha costado estar predicando la palabra. Nada más mi esposa, que le doy gracias al Señor por ella, sabe lo que a mí me ha costado no tener un empleo y llevar a mi casa la cantidad de dinero necesaria para sostener nuestra situación. A mí me han llamado de empleo que usted no se imagina, pero yo no quiero sacrificar lo más importante en mi vida, porque hasta ahora, gracias al Señor, yo no he pasado hambre.
Yo tengo el pan de cada día. Si mi hija se enferma, le puedo conseguir un medicamento. Si yo me pongo malo, me quiero comer una yaroa o un chicharrón, me lo como, no me hace falta, gracias al Señor. Pero yo sé que aquí el que menos cobra, cobra más que yo, de los que estamos aquí, de los jóvenes que trabajan. Y yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo una hija. Y tengo mis gastos. Pero a mí eso no me representa un problema, porque el Señor me ha sostenido, gracias a Dios. Y en la universidad me preguntaban, hasta un profesor, y tú siendo tan joven estudiando eso, tú tienes que buscar un trabajo de lo cual tú tienes que vivir y después tú estudias eso. Y me decían mis compañeros, ¿y de qué tú vas a vivir estudiando teología? Y yo nada más decía, Dios me va a sostener. Y hasta ahora Dios me ha sostenido. Y aunque a veces hay que comer arroz con huevo, gracias al Señor porque como arroz con huevo. Yo pudiera estar comiendo piedra ahora mismo. El Señor no me ha permitido eso. Entonces, a mí nadie me puede hablar de que yo no puedo dejar esto, puedo dejar aquello, y que tú estás hablando por esto, por aquello. Yo estoy seguro que aquí nadie, aquí el que menos cobra tiene más ingreso económico que yo. Seguro. Pero yo no me siento incómodo en sacrificar lo que he sacrificado porque Dios me ha sostenido hasta ahora. Gracias al Señor. Pero vamos a contextualizar esto en la Biblia. Alguien pudiera decir, no, eso era en aquellos tiempos, eso fue Pedro y su hermano que hicieron ese sacrificio de seguir a Cristo. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, nosotros vamos a encontrar en el versículo 21 que pasando Jesús de allí, o sea, luego de estar con Pedro y decirle síganme que le haré pecadores de hombres, él vio a dos personas más haciendo el mismo trabajo. Y oh sorpresa, la Biblia dice que Jesús le dijo, pasando de allí vio a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca, con Zebedeo su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. ¿Qué causó Jesús en el corazón de estos hombres para que abandonaran todo y le siguieran? Note esto. Ahora mismo ellos no solamente están dejando su trabajo, también ellos están dejando su familia. Y hay familia, hay parejas, novio, novia, esposo, esposa, amigos, que tú estás sacrificando a Dios por ellos. Hay amigos que te van a llevar al infierno. Hay parejas que te van a llevar al infierno. Un amigo mío, un líder de jóvenes, hace 2 o 3 meses atrás, él me decía, mira, yo estoy liderando a los jóvenes a la iglesia. Yo quiero que tú me ayudes, cualquier cosa. Yo quiero que tú estés ahí para que tú me ayudes cuando yo te solicite. Él preparaba estudio bíblico y me lo mostraba para que yo lo corrigiera y le dijera, dime un par de tics cómo yo puedo hablar sin tener miedo, porque es un muchacho que tenía miedo a hablar ante la gente. Y él estaba ahí metido con Dios. En menos de un mes, el muchacho lamentablemente se enamoró de una persona no cristiana. Con 32 años tiene la muchacha, él tiene 22. Y él está tan rotundamente enamorado que él ha abandonado todo, la iglesia y todo. Y él me llama y me dice lo que le está pasando. Y me dice, fulano, me está pasando tal cosa, yo creo que tú sabes qué es lo que me está pasando. Y yo le dije, no, yo no sé porque yo no estoy ahí, yo no te veo, yo no estoy físico.
Y me explicó. Eso me dolió en el corazón. Yo le dije a él, mira, vamos a orar porque tú necesitas volver a Dios. Ok, tú cometiste un pecado. De hecho, se mudó con la muchacha. Tú estás en pecado, pero eso se puede solucionar. Habla con ella, llévala a la iglesia, no te apartes de la iglesia. Ya tú no estás hábil para el ministerio por lo que hiciste y por lo que tú estás haciendo. Necesitas un tiempo de restauración, pero tú necesitas seguir tu vida de fe. Y ella no te puede limitar porque es más importante lo que Dios te da que lo que ella te da. Vamos a orar, le digo. Y usted sabe lo que él me dijo. Yo no quiero que tú ores por mí. Y yo no la quiero dejar a ella. Él me dice, mira Alfredo, parece difícil, pero yo no quiero ni que oren por mí. O sea, él quiere seguir en su vida. Él quiere seguir con ella en adulterio, en fornicación. Él quiere a Dios porque tiene en su corazón la fe, pero no quiere arrepentirse de su pecado. Quiere vivir en lo que está viviendo. Y él fue muy honesto al decírmelo. Yo no quiero que oren por mí. O sea, yo quiero vivir esto que estoy viviendo. Yo no sé si usted entiende por qué le hago esta historia. O no hay una historia, pero no es una historia. Eso pasó esta semana. Eso está todavía fresco y vivo. Pero yo quiero que entendamos que hay gente que hay gente que no le gusta que uno diga eso. Eso lo aprendí de mi hermano Antonio en estos días. No, porque tú tienes que decir nos para que no se ofendan los otros. Tú tienes que incluirte. Yo no me voy a incluir si yo no estoy en eso. Hay gente que se van a ir al infierno porque lo van a arrastrar. Hay gente, bueno, voy a decir, a nosotros nos encanta, no, a mí no me gusta. El que le gusta está en su diablura, lamentablemente va a correr con la suerte de que un día cerrará los ojos y se va a levantar en el infierno, lamentablemente. Porque no quiere dejarla a ella, no quiere dejarlo a él, no quiere dejar su mal hábito, quiere vivir en su pecado, sabe que su vida va mal delante de Dios y quiere permanecer sirviéndole al diablo y con un corazón que anhela buscar nuevamente la presencia del Señor. Yo sé que debo buscar a Dios, pero no puedo dejar mi pecado. Y hace varios años el pastor decía, es casi imposible. Y yo desde mi ignorancia, ¿cómo que imposible? Eso es una decisión. Mentira, no es una decisión. Cuando usted está amarrado a su hábito, a su vicio, a su pecado, por más que usted lo quiera dejar, usted no lo va a dejar por su fuerza. Tiene que buscar ayuda de alguien. Mira, yo estoy pasando tal situación. Yo tengo una adicción a la pornografía. Yo estoy fumando cigarro escondido. Yo bebo romo escondido. Yo juego lotería escondido. Yo tengo una novia escondida. Yo tengo esto, yo tengo aquello. Usted no va a salir de ahí si usted no lo habla con alguien. Si usted no busca ayuda, lamentablemente, su pecado lo va a consumir. Y usted sabe lo que yo estoy diciendo, porque en su corazón usted siente que debe de dejar de hacer tal cosa, pero lo sigue haciendo. Nadie me ve, nadie lo sabe, mi pecado es oculto. Y cuando digo esto, lo digo mirando desde adentro para afuera. ¿Cómo mirando desde adentro para afuera? Sí, porque eso yo lo hice. Y yo lo viví. Y yo viví en pecado. Y yo anduve haciendo lo malo. Y yo no se lo decía a nadie. Y como yo no se lo decía a nadie, yo vivía en mi pecado, amaba mi pecado. Y gracias a Dios que Dios no me mató por mi pecado. Gracias a Dios que no me mató. Porque una vez sentí que Dios me iba a matar. Y sentí un miedo terrible. Y honestamente sentí que me iba a morir.
Pero después de un par de días volví al pecado. Lamentablemente. Y eso me pasó a mí, y yo sé que le pasa mucho aquí hoy, esta mañana. Si no lo hablan, su pecado lo va a consumir. Y se me acercó una persona hace varios días, un líder también de una iglesia, a decirme que él había cometido un pecado y que él había cometido adulterio y que se sentía mal y que yo tenía que le ayudara. Y yo se lo dije: tú estás en pecado, tú estás mal, vamos a orar y a buscar el medio para que tú se lo digas a tu esposa. Y tienes que decirlo en la iglesia. No en la iglesia, tienes que hablarlo con tu pastor. Vamos a orar y vamos a buscarle la solución. ¿Por qué? Porque si no lo hace, lo va a seguir haciendo. Si no lo confiesa, lo va a seguir haciendo. Porque nadie lo sabe, nadie lo vio. Si usted se queda callado, su pecado lo va a consumir. Porque como nadie lo sabe y nadie lo vio, usted va a seguir haciéndolo. ¿Cuáles son las redes, mis amados hermanos, que lo tienen a usted amarrado? Que no pueden seguir a Cristo. Aunque quieren, no pueden. Cristo los está llamando a convertirse en discípulos. Los apóstoles tenían su carácter, no eran hombres perfectos. Pedro era un hombre iracundo, Tomás era un hombre que dudaba, Judas era un ladrón y estaban dentro de los apóstoles. Jesús anduvo con ellos. ¿Qué tienes tú tan malo que crees que Cristo te va a rechazar? Amados hermanos, es interesante saber que no solo Pedro y Juan y Andrés siguieron a Jesús y dejaron sus redes. También estos dos hermanos, Jacobo y Juan, dejaron lo que estaban haciendo y aún a su padre para seguir a Jesús. La palabra clave en esta mañana, mis amados hermanos, es que la vida de un hombre cambia cuando Jesús los llama, cuando dejan sus redes. Esta mañana Jesús te dice: ven y yo te haré pescador de hombres. Esto significa que ellos se iban a convertir en discípulos y luego iban a ser otros discípulos, y a su vez esos discípulos iban a ser discípulos. A mí me gusta ir a pescar. He salido 2 o 3 veces. Y la última vez que salí fue el otro día. Tenía como una ansiedad, estaba en mi casa de tarde y quería ir a pescar. Y llamé a un amigo mío: vámonos a pescar. ¿Para dónde? Vámonos para el malecón, ahí mismo, a tirar en el puente flotante. Porque ya eso es un hábito, yo pesque o no pesque, yo disfruto eso. Yo lo tiro y me quedo ahí hablando. Y, ahí viene. Yo disfruto eso. Y nada más lo tiramos 2 veces, el anzuelo. Cuando lo tiro, ¡fua!, se quedó pegado en una basura ahí. Y cuando estoy jalando, vino sin el anzuelo. Ya nada más lo tiro una sola vez. Se acabó la pesca. Y él se queda con su anzuelo y dice: bueno, nada más me toca a mí ahora. Cuando lo tiró, también. Y para el colmo llevamos 2 anzuelos. No podíamos tirar más. ¿Qué pescamos? Nada. Lo tiramos una sola vez. ¿Cuántas veces usted ha tirado el anzuelo para pescar almas? ¿Le pasó como yo? Lo tiró una vez y no lo ha tirado más. Por más que usted intente lanzar el anzuelo
traer gente a Jesús no depende de usted sacar el pez del agua, depende de Cristo. Usted simplemente tiene que tirarlo. Y el que llegue, ese es. Créanme a mí, que fui a pescar hace como un mes con Antonio. Y el pez más grande era de ese tamaño. Agarré uno que era como así. El más grande, como así. Y cuando le quito el anzuelo, celebrando y celebrando, que éramos 4, había tomado el pez más grande, una tilapia que era foto que le iba a hacer, para encuadrarla. Cuando le quito el anzuelo, sin mucha experiencia, se me cae al agua, se me cae, yo estaba como de aquí a ahí, de ahí para adelante del agua, y yo cojo el pez, le estoy quitando el anzuelo, se cae en la tierra, y yo le digo, Antonio, agárralo, agárralo. Y Antonio lo está agarrando con el pie, un pescado, pegándole el pie. Cuando yo vi que entró de nuevo al agua, se fueron todas las ganas de seguir pescando. Eso sí, que hasta el que era así me lo comí. Lo tiré a freír ahí, con todo. No reunía una libra, como eran más de 20, pero no hacía una libra entre todos. Pero nosotros tenemos que tirar el anzuelo. No importa, el que es de Cristo va a venir. El que es va a venir. La Biblia dice que Apolo regó y Pablo sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que, amados hermanos, el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros para una tarea específica. Eligió a los apóstoles para hacer discípulos. Nos llamó a nosotros, nos eligió para ser discípulos. Pero esos discípulos a su vez van a ser más discípulos. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Piensen en esto.